El imperio del narcotráfico ha sentado sus reales en México y ello se debe al contubernio que tuvo el narcopresidente al dedicarle sus políticas de abrazos y no balazos como una contraprestación de los apoyos millonarios de millones de dólares que le entregaron el cartel de Sinaloa y el cartel de los Zetas, entre otros, a las campañas del narcopresidente López Obrador en 2006 y en 2018, según investigaciones de la DEA. Y además, según el libro de Historias Secretas de Anabel Hernández, en donde con puntos y señales comprueba que el narcopresidente recibió dinero personalmente inclusive. Y ello me mueve a contradecir a la corcholata de que no es cierto que López Obrador es un narcopresidente, ahora ex narcopresidente, y que ella es narcapresidenta. Y argumenta que no existe ninguna prueba, que no hay nada que así lo compruebe, salvo las declaraciones en los medios de la señora Anabel Hernández y sus libros, que son investigaciones serias, y que gracias a esa investigación logró que la DEA detuviera a García Luna, que era secretario de Seguridad Nacional en la administración del señor Calderón, y que por cierto el narcopresidente en uno de sus circos mañaneros la felicitó por ser una periodista, una reportera de investigación seria, inteligente, importante, pero después se desdijo, se contradijo, al igual que ahora la corcholata, que dice que son libros de fantasías, que no es cierto lo que esos libros contienen. Y la verdad es que, como lo dije al principio, el narco ha sentado sus reales en México y ha creado un paraíso. Por ello es que Donald Trump considera a México como un narcoestado, por la alianza del narcotráfico con la señora corcholata. Pero para demostrar el cinismo, la desfachatez y la hipocresía de la señora corcholata, que defiende al narcopresidente y se defiende ella, sin ninguna prueba, por cierto, me permito exhibir las declaraciones desafortunadas, mentirosas de la corcholata, así. Narcopresidente lo usaron este hashtag en la campaña, no sirvió de nada. Ahora ya es que narcoexpresidente y ahora narcopresidenta. ¿Qué fundamento tienen? No lo van a encontrar nunca, con excepción de los libros de ciencia ficción de otra periodista, que no tiene tampoco fundamento. Entonces es importante que la ciudadanía, que los que nos escuchan sepan, la cuenta de X es, creo que en México cuenta de X tienen menos del 20% de la población. Bueno, le tomo la palabra a la corcholata de que qué pruebas se tienen. Pues no solamente existen las declaraciones documentadas con testigos de parte de Anabel Hernández, y que, insisto, el narcopresidente felicitó cuando una de sus investigaciones sirvió para que la DEA detuviera al señor García Luna, y actualmente retenido en una cárcel norteamericana y condenado a pues bastantes años, que es complicado que el señor García Luna adquiera su libertad de manera inmediata por mucho dinero que haya obtenido del narcotráfico. Pero esa no es la única prueba. Existe la declaración del narcopresidente
diciendo que él era el absolutamente responsable de haber dejado en libertad al señor Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, cuando fue detenido por elementos del ejército mexicano en Sinaloa, con el pretexto de que iba a haber derramamientos de sangre. Y eso es una verdadera farsa, es una burla al pueblo de México, pues van más de 300,000 mexicanos masacrados por el narcotráfico, y existe también la presunción de que el narcopresidente ha ido a Badiraguato, que es el asiento del cartel de Sinaloa, por más de 7 ocasiones. Les inauguró una carretera de 140 kilómetros. La otra es que él mismo hizo una mención del Chapo Guzmán en uno de sus circos, y él mismo se rectificó, dijo, perdón, el señor Guzmán. Esa es una. La otra, el haber saludado a la madre del narcotraficante Chapo Guzmán en una de sus giras, en donde él personalmente fue a saludarla en su camioneta. La señora para nada se bajó del vehículo. Pero la última prueba y más contundente es las investigaciones que ordenó Donald Trump ahora que asumió la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde lanzó una acusación a la corcholata de que estaba lamentablemente coludido el gobierno de la corcholata con el narcotráfico. Y además existen también acusaciones de Marco Rubio cuando fue senador, en donde también acusó al narcopresidente de tener una alianza con el narcotráfico. Y ahora que es secretario de Estado también hizo la misma acusación. En fin, que la señora corcholata pues es una alcahueta de las ilicitudes del narcopresidente, y eso se entiende porque también es cómplice y también es responsable de delito en caso de que se esté llevando una investigación en Estados Unidos en contra del narcopresidente. Y es claro que en Estados Unidos no se andan por las ramas para hacer investigaciones, porque sus leyes castigan de manera muy dura a los que trafican con drogas en su territorio. En el caso del tráfico de fentanilo que permite el gobierno de México hacia Estados Unidos, pues es el causante de más de 300,000 muertes de jóvenes cada año. En los 6 años que duró el desgobierno del narcopresidente, pues ya van varios miles de jóvenes. Y pues esto es una prueba indubitable de que el señor López Obrador es un narcopresidente. Y digo que es un narcopresidente porque es el que gobierna de facto en la chingada. La corcholata pues es un simple florero en Palacio Nacional. Está bien siendo un títere del narcopresidente. Esa fue la condición. Se entiende por lógica que siendo la más inepta, la más inmoral y además con un criterio sobre la identidad mexicana, alejado de la idiosincrasia que caracteriza al pueblo de México, porque esta señora es una alemana judía y además ni siquiera es creyente en un país en donde más del 90% de mexicanos somos guadalupanos. Y pues es una prueba de que
no obstante su ineptitud, su conducta amoral, su desprecio a la vida humana y su servilismo al narcopresidente para seguir con la política de abrazos y no balazos, pues no tiene la señora finalmente calidad moral para defender al narcopresidente. Y aquí conviene definir lo que es la calidad moral. La calidad moral es la capacidad que tiene toda persona de analizar, juzgar el valor moral de sus propios actos. La corcholata no tiene ética, no tiene moral, ni siquiera tiene una fe en alguna divinidad. Ella se cree divina, se cree soñada, porque es narcisista, igual que el narcopresidente, y practica una democracia de pacotilla, pues gobierna simplemente para un grupito de facciosos, de gente que se ha convertido en borregos del rebaño de esta señora, que recibe dinero y no tienen dignidad. Y para acreditar que efectivamente existe una prueba indubitable, que es la declaración del señor Donald Trump, me permito exhibir las declaraciones de por conducto de un reportaje así. El presidente Donald Trump acusó al gobierno de México de estar en alianza con el narcotráfico tras anunciar la imposición de aranceles a México, Canadá y China, medida que dijo es tomada para proteger a los estadounidenses de la crisis del fentanilo. Los cárteles mexicanos son los principales traficantes de fentanilo, metanfetamina y otras drogas del mundo. Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la política pública de los Estados Unidos, señaló en un comunicado la Casa Blanca. El mandatario está implementando un arancel del 25% que deberán pagar los productores mexicanos hasta que México, dijo, coopere con Estados Unidos en la lucha contra las drogas. En Truth Social, el mandatario compartió: hoy he implementado un arancel del 25% sobre las importaciones de México y Canadá, 10% sobre la energía canadiense y un arancel adicional del 10% sobre China. Destacó que esto se hizo a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, debido a la gran amenaza de los extranjeros ilegales y las drogas. Bueno, habiéndose aclarado a la corcholata que sí existen pruebas para afirmar que tanto el narcopresidente como la corcholata son narcos presidentes, ahora le replico en base al artículo 35 de la Constitución Federal y en base a mi derecho de petición, que me conteste qué pruebas tiene ahora para desvirtuar las que ya analicé y expresé en este comentario, y que de manera categórica me indique por qué razón no se opuso a las acusaciones de Donald Trump de que su gobierno lamentablemente está coludido, tiene alianzas con el narcotráfico. ¿Por qué razón no aclaró, como lo estoy haciendo yo con las pruebas que estoy enunciando, que su gobierno está limpio de esa lacra social que es el narcotráfico? Por ello es que la señora corcholata confesa de ser una narca presidenta, puesto que, como dice el dicho popular, el que calla otorga. Muchas gracias.